La psicología del razonamiento. Investigaciones experimentales por el hipnotismo. Por Alfred Binet. 3. Capítulo 2. Las imágenes. 2. La teoría de la imagen estaba en el punto en que acabábamos de dejarlo, cuando M. Fere y yo emprendimos el estudio de este fenómeno. Nos hemos ayudado con los experimentos de hipnotismo, que nos han permitido resolver cierto número de cuestiones que habían quedado pendientes. De estos experimentos, que vamos a resumir brevemente, resulta una consecuencia importante referente al lugar de las imágenes. Hasta aquí nos hemos abstenido de definir este lugar, y todavía se podría sostener con ventaja, fundándonos en lo que antecede, que la imagen está simplemente localizada en el alma y posee, como se ha dicho, una existencia totalmente elísea. Pero no ocurre así. Existen hechos precisos, averiguados, indiscutibles, que demuestran que la imagen, o más bien el proceso nervioso correspondiente, tienen un lugar fijo en el cerebro, que este lugar es el mismo para la imagen y la sensación, y que finalmente, para resumir todo en una fórmula única, la imagen es un fenómeno que resulta de una excitación de los centros sensoriales corticales. Vamos pues a exponer lo que se podría llamar una teoría fisiológica de la imagen, o por lo menos, si la palabra es demasiado pretenciosa, una serie de experimentos que se refieren a la fisiología de la imagen. Estos experimentos se han hecho en el laboratorio clínico de Monsieur Charcot, en el Salpêtrière, en muchachas histeroepilépticas, sumidas en el gran hipnotismo por los procedimientos ordinarios tantas veces descritos. Ya se sabe que es posible, durante ciertas fases hipnóticas, y especialmente en el sonambulismo, provocar en los individuos dormidos alucinaciones de todos los sentidos. Estas alucinaciones provocadas son uno de los síntomas psíquicos más conocidos del hipnotismo. El medio que sirve ordinariamente para hacerlos surgir es la palabra. Cuando el individuo está convenientemente preparado, cuando está a punto, basta decirle con autoridad: hay una serpiente, para que vea a la serpiente arrastrarse ante él. Esta alucinación es subjetiva, personal del sujeto, y, por consiguiente, fácilmente simulable, pero presenta tan gran número de caracteres objetivos que no se puede poner en duda su existencia, por lo menos en los casos en que están presentes estos caracteres. Así, no nos detendremos a discutir una vez más la hipótesis de la simulación. Se encontrarán las pruebas de la sinceridad del fenómeno a medida que avancemos en nuestra exposición. ¿Cómo puede el experimentador provocar alucinaciones con la palabra? ¿Cómo es que el individuo llega a ver una serpiente o un pájaro por el hecho solo de que se le diga? ¿Se puede explicar este fenómeno? ¿Existe en la vida normal de un individuo en estado de vigilia algún fenómeno análogo? Estas son las preguntas que debe hacerse un psicólogo en presencia de las alucinaciones experimentales. Si promovemos estas cuestiones, es porque, al examinarlas, vamos a mostrar cómo pueden servir para la teoría de las imágenes. Cuando, al hablar con una persona despierta, se le habla del color rojo y comprende el sentido de esta palabra, se suscita en su espíritu una imagen, la imagen de lo rojo, en virtud de la asociación entre la palabra y la idea que ha establecido la educación. Pero esta imagen que se suscita es generalmente muy débil, muy pálida. Apenas se la vislumbra y desaparece, como una comparsa que no hace más que atravesar el escenario. La palabra ha provocado en la persona despierta una visión de lo rojo, pero una visión corta, rápida, defectuosa. Se cuenta que la noche de la ejecución del mariscal Ney se encontraban algunas personas reunidas en un salón bonapartista. De repente se abrió la puerta y el criado, equivocando el nombre de uno de los que llegaban, que se llamaba Monsieur Maréchal Ayné, anunció en alta voz: el señor mariscal Ney. A estas palabras,
Cundió en la reunión un movimiento de terror, y las personas presentes han contado después que, durante un instante, vieron claramente en Monsieur Maréchal la persona de Ney, de carne y hueso, que avanzaba al centro del salón. Aquí estamos cerca de la alucinación sugerida. Sí, es que no es una. Durante el hipnotismo, las alucinaciones que nacen de la palabra del experimentador no reconocen un mecanismo diferente. El experimentador excita con la voz el centro auditivo de su individuo, y una vez despertado este centro, transmite su excitación al centro visual, en virtud de asociaciones dinámicas establecidas anteriormente. La imagen visual surge entonces y se impone con tanta más energía cuanto que es la única que reina en la conciencia del enfermo. El punto de su cerebro que se excita es el único que reacciona y, por consiguiente, da su máximo. Pero hagamos abstracción de estas condiciones particulares que dan a la imagen evocada una intensidad tan considerable y la transforman en alucinación. Lo que nos importa establecer es el hecho de que la alucinación sugerida del hipnotismo no es un fenómeno aparte en la historia de la inteligencia, que por el contrario existe en estado de germen en las imágenes que pueblan nuestro espíritu durante el estado de vigilia, y que, en definitiva, se puede usar la alucinación como un aumento para estudiar las propiedades de la imagen. El primer hecho sobre el que llamaremos la atención, desde el punto de vista de la fisiología de la imagen, es el efecto de la acromatopsia o ceguera de los colores. Se sabe que un gran número de histéricos presentan una insensibilidad que se extiende por toda la mitad del cuerpo y le divide verticalmente en dos partes. Esta hemianestesia va acompañada casi siempre de anestesias sensoriales más o menos pronunciadas. En el lado insensible, el oído está debilitado. La nariz percibe mal los olores y una mitad de la lengua no distingue los sabores de los manjares que se ponen en ella. Pero lo que nos interesa más actualmente es el estado del ojo. Este órgano participa, como los demás, de la insensibilidad. Muy frecuentemente se observa una disminución concéntrica del campo visual y al mismo tiempo la pérdida o el debilitamiento de una o varias sensaciones de colores. En otros términos, la acromatopsia. Esta pérdida de los colores se verifica según un orden definido. El color que se pierde primero es el violeta. El segundo es el verde. Este orden es constante en todos los enfermos. Con respecto a los demás colores, hay que establecer dos categorías, que son poco más o menos igualmente numerosas. En una, los enfermos pierden sucesivamente el violeta, el verde, el rojo, el amarillo y el azul. En la otra, hay una inversión entre el rojo y el azul, y la serie se representa así: violeta, verde, azul, amarillo, rojo. Era de interés observar el influjo que podría ejercer la acromatopsia sobre las alucinaciones coloreadas que se sugieren durante el hipnotismo. M. Richter ha sido el primero que observó que si se tiene abierto solo el ojo acromátopo en un hipnótico, no se le puede sugerir por medio de este ojo ninguna alucinación coloreada. Si el enfermo ha perdido el violeta, es imposible que el violeta entre en sus alucinaciones, y así sucesivamente. He aquí algunos ejemplos de ello. Barr, en estado de vigilia, es acromatópsico del ojo derecho. Teniéndole cerrado el ojo izquierdo, le hacemos ver una bandada de pájaros. A nuestras preguntas sobre el color de su plumaje, responde que todos son blancos o grises. Si insistimos, afirmándole que se engaña, que unos son azules y otros rojos o amarillos, sostiene que no ve más que pájaros blancos o grises. Pero las cosas cambian si en este momento le abrimos el ojo izquierdo, esté cerrado o no el derecho. Enseguida se extasia con la variedad y el brillo de su plumaje, en el que se encuentran reunidos tantos colores. Este experimento se ha variado de muchos modos. Con el ojo izquierdo cerrado le enseñamos un arlequín y le pinta todo cubierto de cuadritos blancos, grises o negros. Una polichinela
está igualmente vestido de blanco y gris. Es original, dice, pero no es bonito. Le abrimos el ojo derecho y enseguida reaparece la noción de los colores y el arlequín y la polichinela se le aparecen pintarrajeados como se tiene costumbre de representarlos. La misma regla parece extenderse, como he demostrado, a las alucinaciones espontáneas de la enajenación mental. He observado, al servicio del doctor Magnan, en el asilo de Santa Ana, una loca histérica que estaba obsesionada continuamente por la imagen de un hombre vestido de rojo. Esta mujer era hemianestésica y acromatópsica izquierda. Cuando se le cerraba el ojo derecho, continuaba viendo su alucinación con el ojo izquierdo, pero el hombre que se le aparecía ya no era rojo, era gris, y estaba como rodeado por una nube. Así, la ceguera de un color impide la alucinación, es decir, la imagen de este mismo color. ¿Cómo se explica esto? Muy sencillamente, si consideramos la acromatopsia como un fenómeno cerebral, como una perturbación funcional de las células corticales afectas a las sensaciones de los colores, desde el momento en que esta perturbación funcional ofrece el mismo obstáculo a la alucinación que a la sensación de un color dado, esto depende, verosímilmente, de que la sensación y la imagen emplean el mismo orden de elementos nerviosos. En otras palabras, la alucinación se verifica en los centros en que se reciben las impresiones de los sentidos. Resulta de una excitación de los centros sensoriales. Lo que decimos de la alucinación se aplica directamente a la imagen. Se objetará, quizá, que hay histéricos hipnóticos, en los cuales la acromatopsia no impide la sugestión de alucinaciones coloreadas. Pero nos parece fácil explicar esta excepción de la regla. Nos limitaremos a observar que la acromatopsia en los histéricos es un subordinado de la hemianestesia, que esta lesión no tiene nada de definitivo, que es más bien que una parálisis, una paresia, una pereza de los elementos nerviosos. Estos elementos no responden ya al llamamiento de su estímulo normal, la luz coloreada, pero no hay nada de chocante en que reaccionen cuando son atacados. Por otro lado, mediante una excitación que viene de los centros auditivos y que no es otra cosa que la sugestión verbal. He aquí otros hechos que apoyan la localización de la imagen en el centro sensorial. Un gran número de observaciones reunidas por M. Fere muestran que hay una relación constante entre la sensibilidad especial del ojo y la sensibilidad general de sus tegumentos. Cuando una lesión cerebral determina perturbaciones sensitivas en los tegumentos del ojo, se encuentran igualmente, a poco que se busquen, perturbaciones visuales, como la acromatopsia, reducciones concéntricas o laterales del campo visual. En la hemianestesia histérica se observa también una relación entre la sensibilidad de la conjuntiva y de la córnea y la sensibilidad especial del órgano. Estas dos sensibilidades están siempre afectadas en igual medida. La interpretación de estos hechos y de otros muchos, demasiado numerosos para citarlos aquí, ha conducido a M. Fere a la conclusión siguiente. Hay en las regiones indeterminadas del encéfalo centros sensitivos comunes a los órganos de los sentidos y a los tegumentos que los recubren. Ahora bien, si se examina con cuidado todo lo que ocurre cuando se da una alucinación visual a una hipnótica, se ve que en muchos casos la alucinación modifica la sensibilidad de las membranas externas del ojo. En el estado cataléptico, la conjuntiva y la córnea, fuera del campo pupilar, son generalmente insensibles. Pero en cuanto se ha desarrollado la alucinación visual, en P, por ejemplo, la sensibilidad de las membranas externas del ojo vuelven al estado en que está durante la vigilia. No se pueden tocar las membranas con un cuerpo extraño sin provocar reflejos palpebrales. En la citada M, la alucinación persiste al despertar durante algunos minutos, produciendo siempre una disestesia de las membranas del ojo, que dura exactamente lo que la alucinación. En la citada WIT,
La alucinación unilateral produce un ligero dolor en el ojo, que es el único alucinado. Parece que tengo arena en este ojo, dice la enferma. Estas tres observaciones parecen demostrar que la alucinación visual, o de un modo más general, la imagen visual, interesa el centro de la visión. Pero todavía no hemos entrado en las observaciones más interesantes en este orden de ideas. Nos queda que hablar de los fenómenos cromáticos producidos por las alucinaciones de la vista. Recordemos, ante todo, tres experimentos fisiológicos que son fáciles de ejecutar sin grandes aparatos. Primer experimento. Se toma un cartón dividido en dos partes iguales, una roja y otra blanca, y que tenga en su centro un punto destinado a inmovilizar la mirada. Si se fija la vista en este punto durante algunos instantes, se ve aparecer en la mitad blanca un color verde. Esto es el contraste cromático. Segundo experimento. Se mira fijamente a una crucecita de color rojo y que tiene en su centro un punto negro. Si se llevan enseguida los ojos a una hoja blanca de papel blanco, que tenga un punto negro, se ve aparecer inmediatamente una cruz verde. Esto es la sensación consecutiva negativa. Tercer experimento. Se toman dos cartones, uno rojo y otro verde, y se les pone en una mesa, uno delante de otro, a corta distancia. Después, con un vidrio colocado ante el ojo, se mira uno de los cartones por transparencia, y se trata de obtener al mismo tiempo la imagen reflejada del otro cartón con objeto de superponerla a la del primero. En el momento en que las imágenes de los dos cartones se superponen, se mezclan sus colores y se obtiene un color resultante que es generalmente pardo. El tinte exacto depende del color de los cartones, de la intensidad de la luz, etc. Esto es la mezcla de los colores complementarios. Se pueden repetir estos tres experimentos con cartones coloreados, por sugestión, es decir, con alucinaciones de color. Si, como ha mostrado M. Parinaud, se da a una enfermera la alucinación del rojo sobre la mitad de una hoja blanca, vería aparecer el verde en la otra mitad. Si, como hemos observado con el doctor Ferré, se hace aparecer una cruz roja en una hoja blanca, la enferma, después de haber contemplado algunos instantes esta cruz imaginaria, ve sobre otra hoja de papel con una cruz verde. Pero, finalmente, si se la enseña a superponer, según el procedimiento descrito, cartones coloreados por sugestión de verde y rojo, la enferma ve el tinte gris resultante, producido por la mezcla de estos dos colores complementarios. Ante estos resultados, ¿es posible dudar de que la alucinación visual resulte de una excitación del centro sensorial de la visión? Si no ocurriese así, ¿cómo se comprendería que la alucinación diese lugar a los mismos efectos cromáticos que la sensación? Podemos aplicar a la imagen visual todos estos fenómenos revelados por el estudio de la alucinación visual. Esta extensión del experimento es tanto más legítima cuanto que Wundt ha demostrado que la simple imagen de un color contemplada durante mucho tiempo en la imaginación da lugar a la sensación consecutiva de un color complementario. Si se mira fijamente en el espíritu durante algunos instantes la imagen del rojo, se nota, al abrir los ojos sobre una superficie blanca, un tinte verde. Este experimento es difícil de repetir, porque exige un poder de vinculación que no todo el mundo tiene. Tomándome como ejemplo, no puedo llegar a representarme claramente un color. Soy un visual muy mediano. Por tanto, no es chocante que no logre obtener la sensación consecutiva coloreada. Pero mi excelente amigo Dr. Ferré lo consigue fácilmente. Puede representarse una cruz roja lo bastante vivamente para ver enseguida otra cruz verde en una hoja de papel. Si es que ve no solo el color, sino la forma. Estos hechos demuestran la estrecha analogía de la sensación de la alucinación y la imagen. De ellos se puede deducir esto: sea que se tenga el recuerdo del rojo, sea que se le vea en una alucinación, la célula que vibra es siempre la misma.
Hasta aquí nos hemos contentado con afirmar que la imagen ocupa el mismo lugar que la sensación, sin tratar de determinar anatómicamente cuál es este lugar. Los experimentos anteriores no permiten resolver esta última cuestión, que es más complicada y más difícil que la primera. Podríamos hacer intervenir aquí los principales resultados de las localizaciones cerebrales que parecen demostrar que los centros sensoriales están situados al nivel de la corteza cerebral, en una zona todavía más limitada, situada probablemente detrás de la zona motora. Pero preferimos quedarnos en el terreno de la experimentación hipnótica, que puede enseñarnos todavía algo sobre este asunto. Hay un hecho capital en la historia de las alucinaciones, y es que estas perturbaciones sensoriales, cuando tienen una forma unilateral, se pueden transmitir por el imán. Esta transmisión va acompañada de cierto número de señales objetivas que excluyen toda idea de imitación. Así es como la emigración del fenómeno va seguida, en ciertos individuos, de una emigración en sentido inverso. Y, después de varias emigraciones, fenómenos que se han descrito con motivo de la transmisión de la anestesia con el nombre de oscilaciones consecutivas. Además, a medida que se efectúa la transmisión, la enferma se queja de dolores que oscilan de un lado a otro de la cabeza. Estos dolores característicos que hemos propuesto que se llamen dolores de tránsito no son difusos. Tienen un lugar fijo, y este lugar es de los más notables. Cuando se trata de alucinaciones de la vista, el dolor de cabeza corresponde a la parte anterior del lóbulo parietal inferior, como nos han permitido establecer las investigaciones de topografía cráneo-cerebral de M. Ferre. Cuando se trata de alucinaciones auditivas, el punto doloroso corresponde a la parte anterior del lóbulo esfenoidal. Estas dos localizaciones están en perfecto acuerdo con los resultados de las investigaciones anatómicas. Merecen, pues, que se las considere seriamente. En el lóbulo parietal inferior es donde se ha colocado el centro de las sensaciones visuales y en el lóbulo esfenoidal el centro auditivo. Parece, pues, que se puede considerar como muy verosímil que las imágenes visual y auditiva resulten de la excitación de estos dos centros. Llegamos finalmente a la misma conclusión que H. Spencer y Bain, pero con la ventaja de afirmar que las pruebas en la mano, lo que estos autores consideraban simplemente como verosímil. La idea, dice Bain, ocupa las mismas partes nerviosas y de la misma manera que la impresión de los sentidos.